tenemos el placer de contar con Francisco Mamani para darnos la charla prometida. Él es doctor en Estética, Historia y Teoría del Arte por la Escuela Normal Superior de París y por la Universidad de Granada. Actualmente colabora como investigador asociado en el Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Higgins de Chile, en el Instituto Francés de Estudios Andinos en el Perú y en la Universidad Pompeu Fabra en España. Es becario Artes de la América Española de la Fundación Toma y becario de la Biblioteca Benson de la Universidad de Texas en Austin en investigación digital aplicada al patrimonio arquitectónico, ambas universidades estadounidenses. Él ha trabajado muchísimos años en estos temas de carpintería histórica, sobre todo virreinal y sobre todo en el tema del Perú, un hecho que nos honra y que nos da la gran felicidad de poder contar con él en esta ocasión. Entonces, sin más, los dejo que conversemos, porque ya nos hemos atrasado bastante. Francisco, por favor. Gracias, Adriana, por la presentación. Si pudieran apagar las luces, sería que se me fue. Gracias también por su paciencia. Bueno, volver a casa, o sea, con una sonrisa, siendo descansado. Bueno, no sé si alguno de ustedes tuvieron la oportunidad de estar el año pasado en otra de las charlas que di sobre las históricas de madera. Ahí sí. Bueno, el año pasado, en mayo del año pasado, yo di una conferencia en San Francisco acerca de las cúpulas históricas, pensando siempre conectar la historia de la cúpula de San Francisco con el universo de las cúpulas de madera. Entonces, esta es una charla que también va a conectarse con esa investigación y además también va a incorporar las nuevas reflexiones que yo he hecho sobre este tema, ya que, como ustedes pueden imaginarse, es un tema que es bastante específico y que constantemente estamos repensando cómo se construyen las cúpulas históricas de madera y cuál es la conexión que tienen las que están aquí en el Perú, o las que existieron en el Perú, con las que están en el resto del mundo hispánico. Bueno, ustedes conocen espero que conozcan esta cúpula. Esta es la cúpula de la escalera que cubre la escalera mayor del convento de San Francisco de Lima. Es una reconstrucción del año 1973, en el que estuvo el arquitecto Víctor Pimentel, encargado de la elección de esta obra. Eran otros tiempos también en torno a la restauración y no hay ningún tipo de marca que nos haga recordar de que esta estructura fue una que se construyó entre el año 70 y 73, no está vinculada directamente con la historia arquitectónica del edificio, sino que es realmente una interpretación a partir de una historia bastante interesante que tiene que ver con la historia de la cúpula. Y que es algo que, a pesar de que hay una interpretación histórica de este fenómeno de las cúpulas, también tiene un valor de intentar rescatar una técnica que se perdió en la historia peruana. En primer lugar, para podernos situar en lo que entendemos como la carpintería histórica, les he puesto este universo de conceptos que están asociados a lo que se entiende como la carpintería de Armani histórica. Y lo que nos interesa esencialmente es el aspecto de los carpinteros de afuera. Esta diversidad de carpinteros han podido ser registradas a partir de diferentes documentaciones. Estamos pensando como documentación de contratos, ordenanzas de carpintería. También estamos encontrándonos con todo lo que tiene que ver también con la misma tradición de construcción que se realizó en España y bueno, y también aquí en el Perú. Los carpinteros que se dedicaban específicamente a la construcción de este tipo de estructuras eran los carpinteros de obras de afuera. Tenían diversos niveles que se realizaban en oficiales, el lacero, viene de la palabra lazo, que es este diseño entrelazado que van a ver con lo que está presente en la cúpula de San Francisco y que no solo está en la cúpula de San Francisco, sino que también en un tipo de cubiertas de madera. Y está el nivel superior, que es el geométrico. El geométrico era un carpintero que estaba versado, por supuesto, en geometría, en perspectiva,
y que tenía también un conocimiento acabado de la construcción y que tenía como característica esencial que era capaz de construir cúpulas. Eso era lo que definía esencialmente al geométrico. Estos carpinteros, dentro del lenguaje histórico, son conocidos como los carpinteros de lo blanco. Ese es el término que encontramos en la documentación, tanto hispánica, específicamente castellana, desde la Edad Media, europea, hasta los siglos coloniales. Pero en el hoy, los estudios de carpintería se han acercado a este mundo más antiguo, histórico, a partir del concepto de carpintería de armar. Armar, que viene de la estructura de la armadura, que es la cubierta de los edificios. Y armaduras tenemos no solamente de madera, tenemos también de fierro, tenemos también de diferentes materiales, solamente que en este caso es de madera. Y así conocemos este mundo inmenso de la carpintería, bueno, solamente para que ustedes puedan como diferenciar y saber de qué se trata. Los carpinteros de los pretos, preto significa negro, o en portugués todavía sigue siendo el término, y eran los carpinteros que se dedicaban a la construcción de obras hidráulicas, también de muelles, también se dedicaban a la construcción de todo lo que era como el transporte de carga, y también tenemos a los violeros, que eran los que hacían los instrumentos musicales, y los entalladores y ensambladores, que son los que se dedicaban, bueno, principalmente a hacer retablos. Fuera de esta categoría de carpintería encontramos a los carpinteros de ribera, que son los que se dedican a construir barcos. ¿Por qué de lo blanco? Una pregunta que es muy clásica. No hay una hipótesis concreta de por qué son carpinteros de lo blanco, pero se cree históricamente que los carpinteros de lo blanco eran aquellos que se dedicaban a hacer obras, y voy a utilizar terminología de la época, de obra prima, es decir, una obra acabada, con una madera que está descuadrada, que tenía algún tipo de expertise a la hora de ejecutarse. A diferencia de los carpinteros de lo preto, de lo negro, que había ya un trabajo más tosco. Esa es la hipótesis, vamos a llamar histórica. También hay otra, más contemporánea, que piensa que lo blanco hace referencia directamente al tipo de madera, a la conífera, que es más blanca, más pálida, y eso podría hacer relación a que eran los carpinteros de lo blanco. Pero es una hipótesis contemporánea, que todavía no está 100% probada. Cuando pensamos en las cúpulas, creo que la primera cúpula más importante de la historia del mundo, vamos a llamar occidental, europeo, es el Panteón de Agripa. Creo que la mayoría, al menos en algún momento, ha pensado como en esa estructura que es un símbolo de la historia de la arquitectura europea y sobre todo del mundo antiguo romano. Bueno, que ustedes pueden ver como este espacio, y que también nos va a hacer pensar en la posibilidad de que las cúpulas como espacios populares han sido utilizados desde hace mucho tiempo. Y sin ir más atrás, pensemos también en el mundo andino, también encontramos sistemas populares. Pero cuando hablamos de la tradición de las cúpulas de madera, tenemos que trazar esta historia a estas cúpulas. Y de ahí hacemos un salto bastante interesante, ya que el sistema cupular que nos interesa, que tiene la acería, va a ser tomada por la tradición islámica. Y como ustedes pueden ver en la cúpula norte de la mezquita de Jama de Isfahan, vamos a empezar a encontrar por primera vez sistemas cupulares, pero que van a tener una materialidad particular, no van a ser de madera. Sin embargo, van a ser la primera experimentación islámica que va a recoger toda la tradición romana de las cúpulas, y van a empezar a construir en fábrica diferentes tipos de cúpulas. Pero en el caso de la madrasa de Karatay en Konya, en actual Turquía, vemos, por ejemplo, algo particular y que nos interesa de sobremanera, ya que aquí encontramos unas formas cupulares muy pequeñas, que son decorativas, en este iguan,
y que tienen una estrella. En cada una, aquí un pequeño zoom, o sea, no es la mejor foto, pero nos permite de alguna forma ver la presencia de la lacería en una cúpula que en este caso es de yeso. Y eso es algo que va a empezar a aparecer dentro del mundo islámico y se va a empezar a desarrollar muy fuerte a partir del siglo XIII. Y contemporáneamente eso va a empezar a llegar al mundo hispánico, en este mundo que se podría decir como en este universo que es el Mediterráneo. El desarrollo de la lacería principalmente va a tener una gran diversidad de formas. Sin embargo, cuando pensamos en la madera, solamente vamos a encontrar estos juegos de diseños geométricos. En la estrella elemental de todo el juego de la lacería es esta, que es la estrella de 8, y a partir de una progresión matemática de los brazos de la estrella vamos a tener una de 16. Asimismo, vamos a tener una de 9 y que va a salir una de 12. 2 de 10 se conectan y 2 de 10 pueden generar una de 20. En el caso de otro tipo de soportes materiales, pensemos por ejemplo en los alicatados, la cerámica o incluso en el mismo yeso, vamos a poder encontrar diferentes juegos de estrellas con muchos más brazos. Sin embargo, cuando hacemos este paso a la madera, la materialidad va a impedir que podamos tener esa diversidad. ¿Por qué? Porque las maderas tienen una escuadrilla, es decir, tienen un tamaño determinado que va a impedir que podamos hacer todos los juegos de estrellas de lazo. Entonces esto es algo que hay evidentemente un estudio mucho más profundo para poder entender cómo se forman estas estrellas, pero evidentemente quizás no es el momento para poder profundizar en eso. Lo importante y que lo que les quede claro y que puedan entender es de que este es el universo de estrellas que vamos a encontrar en las cúpulas. Y principalmente la que seguramente tuvo San Francisco fue esta, estrellas de 10. Porque de alguna forma esas estrellas hoy están presentes en la cúpula, deformadas, porque no se usaría hacer efectivamente el diseño geométrico, pero era la idea de alguna forma. Pero cuando empezamos ya a trabajar, el mundo islámico empezó a ser mucho más y volvemos al desarrollo popular, encontramos este cuarto de esfera en la gran mezquita de Mansurí de Trípoli, donde ya empieza a aparecer todo el diseño de la lacería y todo el diseño de las estrellas de lazo, que es el antecedente que nos va a permitir comprender cómo llegamos a esta estructura de madera, que es la de Lima. En el siglo XIII empieza ya una diversificación del sistema de las cúpulas. Aquí, bueno, no se ve exactamente bien, pero aquí hay 2 estrellas de 8 que están unidas con este pequeño mihrab, que son estos espacios de oración hacia donde se dirige la oración dentro de la mezquita. Y en el mundo hispánico empiezan a aparecer, como ustedes pueden ver en la fecha, de manera relativamente similar. O sea, son contemporáneas. Y podemos encontrar en la iglesia de Santa Marina, en Sevilla, ya son espacios cristianos, eso ahí también es importante de destacar. Y la capilla dorada del monasterio de Santa Clara de Tordesillas, que ya es del siglo XIV. Vemos, por ejemplo, que ya empieza una depuración del sistema de las estrellas y son cúpulas. Ese sí, no son de madera, ya que evidentemente el proceso de experimentación siempre ha pasado primero por la fábrica, no ha sido la madera la primera materia prima para pensar en las cúpulas. Y bueno, otros 2 ejemplos que ya empiezan a ser más tardíos del siglo XV, la capilla del Dulce Nombre de Jesús, que está presente en la iglesia de la Magdalena de Sevilla, y otra que está en la parte central de la misma iglesia. Nuevamente podemos encontrar diversos tipos de estrellas y cómo a partir de una central se genera todo el diseño geométrico. Pero en algún momento esto tenía que pasar a madera.
Y técnicamente, bueno, quizás la imagen no nos acompaña bien acá, pero las estructuras de madera históricas, hispánicas, van a llegar a un punto de pic técnico y constructivo en lo que se conoce como el sistema de par y nudillo. Lo entendemos como los pares, que son estas vigas que van a ir en dirección de la pendiente, y el nudillo, que es zona horizontal, que va a estar normalmente a 2/3 de altura de la estructura. Y van a haber tirantes, por supuesto, que van a arrastrar toda la estructura y que trabajan también de forma solidaria. Y vamos a ver que dentro del sistema de par y nudillo elemental, vamos a ver que vamos a encontrar en primer lugar la estructura elemental, que es esta V invertida, que en el lenguaje técnico de la carpintería se le conoce como de 3 paños, porque tenemos primero este paño, siempre mirándolo nosotros desde el intra 2, un paño horizontal y un tercer paño que baja. Entonces, eso sería la que tenemos acá, una estructura de 3 paños, que es la más fácil. Sin embargo, el desarrollo de la carpintería va a empezar a desarrollar más tipos de paños. Y vamos a ver una de 5. Encontramos un primer paño, un segundo, tercero, un cuarto y un quinto. Incluso vamos a tener una de 7 paños, que es la que está acá abajo. Estas dos son bastante interesantes porque en el mundo, bueno, en Castilla, no encontramos tantos casos de estas estructuras de 5 y 7 paños, específicamente porque son estructuras de grandes luces. Eso quiere decir que tienen un diámetro de muro a muro bastante amplio y además requieren una expertise técnica bastante elevada. Sin embargo, en Lima, estas dos fueron comunes. La de 5 paños estuvo presente en prácticamente todas las iglesias limeñas del siglo XVII, y en la de 7 paños se registró. Antonio San Cristóbal registró una en la iglesia de Santa Clara. Todas estas estructuras desaparecieron prácticamente con el terremoto de 1687, que fue uno de los, si no más, el más importante del siglo XVII en Lima. Y por lo tanto, no conocemos realmente cómo fueron estas iglesias del 17 y que tuvieron ese tipo de estructura, y que sin duda también tuvieron la decoración que se caracteriza por la tacería. Pero si ustedes además se dan cuenta de otra cosa, cuando ya empezamos el proceso de 3, de 5 a 7, y sobre todo en el de 7, nos vamos a dar cuenta que hay una tendencia a cubrir el espacio y a tender hacia la cúpula. O sea, cada vez hay un proceso de circunferencia dentro de la cubierta, a partir de los paños. Sin embargo, las cúpulas de madera van a tener un razonamiento constructivo que es diferente al de los paños. Hay una tendencia estética, podríamos decir, a querer cubrir de forma circular, pero todavía no hay una relación directa entre este tipo de construcción y las cúpulas. Por ejemplo, para que ustedes puedan imaginarse cómo podría haber sido en Lima del siglo XVII, aquí tenemos, por ejemplo, una cúpula de 5 paños, o sea, 2. Una que está en la capilla del Palacio de Tordesillas, recordemos los paños, tenemos aquí 2, aquí tenemos el tercero, que es el nudillo, y los otros 2 que caen, por lo tanto tenemos los 5. Aquí también tenemos otra, esta es impresionante, la de la iglesia del Convento Madre de Dios. Aquí tenemos 2, el tercero, el cuarto y el quinto. Así se cuentan los paños, no se cuentan de forma circular. Es algo así lo que tenemos que pensar en la Lima del 17. Esa es la característica y que lamentablemente la hemos perdido. De 7, aquí tenemos de 7. No son muchas. Tenemos, por ejemplo, el salón principal de la Casa de Mesa en Toledo, y tenemos el salón de embajadores de la Alhambra en Granada. 7 paños. O sea, son realmente impresionantes. Algo similar
estaba en Santa Clara de Minas. Evidentemente con otro tipo de decoración, no necesariamente podría haber tenido lacería. En el siglo XVII también hay una mezcla de decoraciones de madera que mezcla la lacería junto con los casetones típicos del lenguaje romano, del mundo italiano. Y empezamos con las primeras cúpulas. Este es el cupulín del templete del patio de los Leones de la Alhambra de 1380. Si nos damos cuenta a nivel de las fechas, y algo que también es importante que tengamos en cuenta cuando pensamos en la historia de la arquitectura, es que muchos de los procesos que ocurren no son una evolución directa. O sea, no hay una continuidad de que primero construimos en 2 paños, después en 3, en 5 y en 7, sino que en el mismo momento están ocurriendo experimentaciones y formas que se solapan unas con otras. O sea, pensemos que en el 1380 ya hay estructuras de 7 paños o ya hay este tipo de cúpulas. O sea, es algo que no es 1 más 1, 2, y hay que entenderlo en esta diversidad y en el fondo complejidad de entender la arquitectura como un proceso que está ocurriendo en paralelo constantemente. Este es un ejemplo de cúpula. Sin embargo, esta cúpula, que por la foto no van a ver, pero tiene estrellas de 10 y de 11 brazos, no está formada por la técnica histórica que vamos después a encontrar en las cúpulas históricas como la que debió ser la de San Francisco, sino que esta estaba hecha a partir de lo que se conoce como un sistema ataujerado, es decir, que hay una plancha de madera que va a cubrir la cúpula y es en esa plancha de madera en la que se va a pegar la decoración. Eso significa el sistema ataujerado. Hay otro que se conoce como sistema apeinazado, que quiere decir que la estructura se construye a partir de piezas. Y es justamente el sistema apeinazado el que va a ser importante para construir las cúpulas de madera históricas. Y ahora vamos a ver la más importante de las cúpulas. De hecho, es hasta un poco hipnótica. Esta es la del Salón de Embajadores de los Reales Alcázares de Sevilla. Esta es la cúpula, bueno, siempre lo digo, pero es como la reina de las cúpulas. Está completamente construida en madera. Y es a partir de ella que se empiezan a construir las otras cúpulas de madera. Yo creo que realmente fue el máximo nivel que los carpinteros y seguramente muchos geométricos estuvieron mirándola, aprendiendo para poder reproducirla, y así se hizo. Ha sido redorada, por supuesto, restaurada. Está dentro de los Reales Alcázares de Sevilla y es uno de los lugares más importantes del edificio. Y a partir de esa cúpula han aparecido estas cúpulas. La cúpula del torreón noroeste del Palacio de los Cárdenas de Torrijos. Hoy esta cúpula está dentro del Museo Arqueológico de Madrid. Es el mismo diseño de la otra cúpula, solamente que no está tan finamente decorada ni tiene el dorado que la anterior, que la de Sevilla. Y tenemos otra que está en Sevilla, que es la de la escalera principal de la Casa de Pilatos en Sevilla. O sea, ese nombre ya es bastante utilizado, ¿sabes? Por eso puse Casa de Pilatos en Sevilla. Y vamos a encontrar la estructura que está detrás de la cúpula. Es algo bastante interesante, no siempre lo vemos. Aunque aquí en Lima tenemos la ventaja de otra cúpula, igual que esta, pero que también se puede acceder por estas dos. Bueno, eso es un pequeño spoiler. Uno de los aspectos principales de este sistema cupular, esta es la que está en Torrijos, la que está en el Museo de Arqueología de Madrid, y vamos a ver de alguna forma lo que nos interesa, que es el detalle apeinazado de los paños, es decir, lo que va a constituir la cúpula, y son piezas que van a estar ensambladas. A diferencia de la cúpula de la Alhambra, de los cupulines que son ataujerados, este va a ser apeinazado. Hay una serie de remaches, de vigas de refuerzo que van a permitir de que el camón que va a constituir la cúpula esté completamente como amarrado.
más. Ya esto es una reproducción de cómo sería el elemento estructural de la cúpula. Normalmente la cúpula va a estar sobre un tambor de madera, que es un estribado. Aquí pueden ver a su izquierda un ejemplo de ese estribado. Evidentemente esto se ha pensado para el ejemplo de la cúpula de Torrijos, la del Museo de Arqueología de Madrid. Evidentemente también hay que pensar de que no todas las cúpulas son exactamente iguales. Eso también hay que tenerlo muy claro. No siempre la arquitectura tiene que ser exactamente igual, siempre hay pequeños detalles, siempre hay pequeñas diferencias. Seguramente hay una tipología en general que se va a mantener, pero siempre puede haber un detalle. Al menos conocemos este detalle porque la tenemos accesible fácilmente para poder ver otras dos. Y aquí vamos a ver un elemento fundamental, que es cómo está constituido el sistema de cúpulas. Es a partir de este gajo, ya que históricamente las bóvedas son conocidas, las cúpulas son conocidas como de media naranja, y tiene un diseño que va a tener la lacería y va a tener una zona donde esa lacería no se va a presentar, sino que se va a continuar ya montada. Y así se va haciendo de forma radial toda la cúpula. Va a haber un anillo que también eso va a reforzar que esos jamones se puedan mantener de una forma compacta. Y este es un ejemplo más como gráfico para poder entender este esqueleto que es una cúpula de madera. Pero, ¿cómo conocemos más allá del edificio, que siempre el edificio nos va a contar una historia que es única, sin duda, y que no necesariamente, como decía, se va a repetir en todas las cúpulas, pero tenemos la suerte de contar con un manuscrito, con un tratado. Es el Tratado de Carpintería de Orlán, el Tratado de Alarifes, que se publica en 1630 en Sevilla y que lo escribe Diego López de Arenas, un carpintero reconocido de la ciudad de Sevilla y que fue alarife de la ciudad. Y él, en un interés máximo de querer resguardar la técnica, porque ya hacia 1630 ya no se estaban construyendo este tipo de estructuras de madera, no solamente las cúpulas, sino también las cubiertas, las armaduras, a diferencia de Lima, que era la época de gloria de esa técnica. Él se le ocurre escribir este compendio de saberes de la carpintería. Y hay una pequeña sección en donde él le dedica un poco a las cúpulas. Y esto es lo que él le dedica a las cúpulas. La subdivisión de la semisfera en 12 gajos. Sin embargo, en el tratado él no explica esta sección esta sección que ustedes pueden ver aquí, no la explica. Para él esa es una forma gráfica que se le ocurrió para poder pensar cómo hacerlas. Sin embargo, no vio que realmente la conexión entre gajo y gajo no se explica, sino que lo que ven ustedes al lado es simplemente una interpretación para poder entender cómo esos gajos pueden continuarse y al unirse poder construir la cúpula. Para el caso de la cúpula de Torrijos, que era la que se ha estudiado mucho, bastante, vemos aquí, en primer lugar, cómo se ha ido poniendo ese gajo. Y ese gajo siempre va a estar relacionado con la lacería, ya que la lacería es la que va a generar ese proceso de continuidad y que estéticamente la idea es que cuando nosotros la veamos, ese lazo geométrico esté siempre en constante movimiento, o sea, que no tenga solución de continuidad, que sea constante, que no pare. Entonces, evidentemente, ese lazo, ese diseño va a estar condicionado por cada uno de los gajos. Y como ustedes pueden ver acá, hemos extraído esta sección del gajo, lo hemos puesto acá, y aquí le hemos puesto su otra versión para poder ponerla dentro del gajo de Torrijos y pensar cuál sería el diseño madre de la cúpula. Bueno,
Este es el ejemplo o el caso que se ha hecho a partir de lo que el Tratado de Diego de López de Arenas nos enseña. Entonces a mí se me ocurrió hacer lo mismo para la cúpula de Lima. Evidentemente esta foto tiene una perspectiva que no es la mejor, que deforma el diseño geométrico, pero si hacemos el mismo diseño y lo ponemos en un plano abatido, vamos a encontrar un diseño más o menos de estas características. Pero aquí aparece el primer problema. No sé si imagino que conocen AutoCAD. Y hay una opción en AutoCAD que es de poder hacer simetría polar. Es como el caso un poco muy fácil. O sea, pones este diseño y por simetría polar generas una circunferencia. Eso debería efectivamente generar el diseño automático de la cúpula de Lima. No da la cúpula. O sea, el diseño no es correcto. Da otro diseño. Y una de las cosas que más hemos beneficiado consensuadamente con otro de los investigadores que se dedican a las cúpulas, que Ángel Martín, que está en España, que tampoco somos muchos los que nos dedicamos a esto, es qué pasó. Y hemos estado constantemente pensando en cuál fue el diseño que permitió generar esta cúpula. Y no hemos encontrado hasta ahora una matriz geométrica que nos permita interpretar si es que hubo una lógica geométrica en esta cúpula. Hemos pensado que muchas veces las piezas que mueven en el tambor de la estructura tienen una pendiente determinada de 38 grados que podría permitir de alguna forma hacer que nuevamente por simetría polar poder acercarse el diseño. Pero todavía es algo que no hemos podido como demostrar científicamente. Las veces que yo he tenido contacto con las personas que tuvieron como injerencia en esta cúpula, tampoco saben explicar cómo se hizo. Evidentemente tiene que haber un equipo y también por lo que se nos conoce muy bien la historia de esta cúpula. Esta cúpula se destruye en el terremoto del año 40. Originalmente la cúpula se construyó hacia 1625. No se sabe bien quién la construyó, pero en ese momento uno de los carpinteros más importantes que había era Alonso Velázquez, carpintero sevillano, pero que vivía aquí en Lima desde temprana edad. Fue responsable de muchas cúpulas, de cúpulas también y de muchas estructuras de cubierta, como por ejemplo la que estuvo sobre la iglesia de la Limpia Concepción, por poner un ejemplo, la de Casa de San José, numerosas cubiertas de madera, y era seguramente el carpintero más capaz para haber construido esta cúpula. Esto es una hipótesis. Antonio San Cristóbal también lo esboza. El padre Gento también lo dice en algunos de sus escritos de principio del siglo XX. Y después de esa cúpula se destruye en el siglo XVIII y se reconstruye. Esos documentos los encontró el padre San Cristóbal en el archivo de San Francisco y también algunos en el Archivo Nacional, y se hace de nuevo. Seguramente se siguió manteniendo la técnica histórica. Sin embargo, con el terremoto del año de 1940, la cúpula se destruye. Y ahí empieza como la historia de esta nueva. Pero volvamos al sistema estructural de la cúpula. Cuando pensamos en este caso, la cúpula en su sentido como estructural de cada uno de los gajos, vamos a ver cómo se podría montar este gajo en un bastidor, porque efectivamente tenemos que forzar la madera, que seguramente era una madera que estaba verde, estaba húmeda, para poderla curvar a través de este bastidor a medida y después poder ponerla dentro de cada una de las secciones de la cúpula. Ese es un ejemplo de cómo se podría montar cada una de las partes. Evidentemente, en este caso no se hizo así. No se siguió tampoco esa técnica histórica a partir de gajos, sino que son camones muy finos que se entrelazaron y que fueron clavados en muchas partes
y que mantuvieron ciertos diseños a partir de un sino central que lo van a ver aquí. Ese es el punto radial a partir de la estructura. Normalmente las cúpulas históricas tienen 12 bajos. Este creo que tiene 10. Pues también hace una diferencia. No sabemos si esa decisión de que sean 10 fue una decisión que se tomó en función de esta construcción, propiamente tal, del año 70-73, o fue realmente una reproducción pensada de la cúpula anterior. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que las cúpulas sevillanas tienen 12. Así que ahí puede haber otra diferencia en esta interpretación de la cúpula. Pero ¿cómo era esta cúpula? Tenemos la suerte de tener fotos de esa cúpula anterior, que era la cúpula histórica. Una de las tareas que estamos haciendo ahora en torno a la cúpula es estudiar esta cúpula. O sea, en un momento como que nos dimos por vencidos con la cúpula actual, porque no sabemos realmente si va a tener una solución geométrica, pero pensemos en la otra cúpula. Tampoco las fotos son tan malas, y bueno, y las tenemos, que es una gran suerte. Tenemos, por ejemplo, aquí la que está en el libro del Padre Gento, San Francisco de Lima, del año 45, y una que está en una colección de la Universidad de California, en Riverside, que nos muestra también elementos decorativos de la cúpula que estaban presentes dentro de las estrellas de 10 y que no se pusieron en la cúpula actual. Fue una decisión por parte del equipo de reconstrucción de la cúpula. Quizás a partir de esta podremos pensar en cómo podría haber sido, poderla reproducir. No es difícil, ya como hemos visto en esta conferencia, simplemente a partir de un gajo podemos sacar todo el diseño. Entonces, sencillamente, si podemos pensarla esta así, ya podemos hacer lo otro. Recuerdo que la vez anterior, en mayo, hubo una discusión sobre esto. Esos cuatro puntos que están en la foto. Y una persona, o sea, yo tampoco, cuando lo veía pensaba que ponerse unos tragaluces, pero raro. Pero una persona va y dice, pues si son luces. Claro, uno se imagina una cosa mucho más como de ingeniería, y no, era algo mucho más básico, que eran unas 4 luces que iluminaban la cúpula. Pues bueno, tenemos esto, y ese es como la etapa siguiente en nuestro proyecto de investigación sobre las cúpulas históricas, poder trabajar con este material, para poder pensar en una cómo podría haber sido la cúpula de San Francisco si se siguió la técnica histórica. Pero es importante, y con esto ya vamos a ir terminando la conferencia y poder conversar, que quizás es muy interesante de la conferencia. Una de las labores, bueno, como representó Adriana, yo no soy arquitecto, siempre lo aclaro, y una de las cosas que viene de mi formación ha sido de trabajar directamente con carpinteros, es cierto, y es una formación técnica en carpintería histórica, ha sido mi cercanía con la documentación. Y a través de la documentación hemos visto cosas interesantes. Por ejemplo, este documento, que es del año 1612 y que nos muestra la descripción del contrato de la línea. Este es el contrato del convento de las Descalzas de San José, que la construye Alonso Velázquez, y donde dice esta sección del documento. Dice, hizo saber el crucero una media naranja con sus pechinas, ni más ni menos, y de la suerte y manera que la capilla de la iglesia del convento de monjas descalzas, excepto que no ha de ser de lazo, sino de artesonado con su linterna. Esta no es de hace referencia al convento de las monjas descalzas de San José, pero este documento es del noviciado de la Compañía de Jesús. Entonces, aquí hemos descubierto 2 cúpulas más que no existen.
que por descarte, una que se construye directamente en el documento, que es la que las monjas están pidiendo, pero las monjas muy estéticas dijeron no queremos que sea como la de las monjas descalzas, si nosotros queremos tener una de artesonado, que sería casetonada. Pensemos que esta es como el Panteón de Roma, imaginémoslo de madera. Entonces tenemos dos cúpulas más que no existen. Pero la diversidad y sobre todo la inteligencia de los carpinteros que existieron en el Virreinato del Perú fue muy significativa, tomando en cuenta que sí construyeron y sí ha sobrevivido una cúpula casetonada o artesanal y con linterna. Y para suerte de nosotros, para poder pensar cómo podría haber sido la de noviciado de la Compañía de Jesús, aquí se las muestro. En Potosí, en Charcas, que es el nombre que recibía durante la época colonial, Bolivia, encontramos la única cúpula casetonada que existe. O sea, es única en el mundo. Se construyó en Potosí a casi 3.800 metros de altitud. Para los que no conocen la historia de Potosí, Potosí fue el lugar de explotación minero más importante de la corona hispánica durante la época colonial, después de Porco, y fue una zona altamente rica, y que atrajo, por supuesto, una gran cantidad de maestros de la construcción y que muchos fueron capaces de construir esto. De hecho, conocemos, gracias al testamento del carpintero, el nombre de la persona, Lucas Hernández, y para la suerte de los investigadores que nos puede hacer pensar mucho más, no era real, sino que era un mestizo. O sea que también podemos romper esos típicos mitos de que no solamente los españoles que venían y que tenían experiencia constructiva en su país, en su territorio, eran capaces de reproducir esto acá. No, esta es una persona que seguramente aprendió. Estamos pensando en una época 1655, o sea, estamos hablando de algo bastante avanzado dentro de la historia colonial. Donde ya había el conocimiento de la carpintería, no era un conocimiento propio de los carpinteros españoles. Y eso también es algo importante a considerar, porque rápidamente, esto como inciso, rápidamente ya en el siglo XVI empezamos a encontrar carpinteros que eran españoles. De hecho, una de las grandes discusiones que ocurren en el siglo XVI es que había muchos carpinteros afroperuanos que estaban ejerciendo y que era un gran problema para los carpinteros españoles porque había competencia y porque, por supuesto, que los carpinteros afroperuanos y sin duda también los carpinteros indígenas no estaban o no les importaba el sistema gremial que los carpinteros españoles intentaban, junto con el cabildo, imponer dentro de Lima. En otros lugares del Virreinato, sin duda, la situación fue diversa. O sea, pero lo que está claro es que es un desarrollo técnico altísimo. Y aquí, de una forma, bueno, la fecha es discutible. Yo en algún momento pensé que podría ser del siglo XVII, pero parece ser que es del XIX. Eso habría que investigarlo más. Es la cúpula que tienen acá al lado, que es la cúpula venerada del Hospital Real de San Andrés. Que también es un tipo de cúpula que no sigue, por supuesto, el canon que yo ya les he explicado, ni tampoco el canon de la casetonada, pero también nos demuestra de alguna forma la destreza de los carpinteros y de qué forma iban incorporando nuevas tipologías estéticas a la hora de poder pensar una cúpula. Y nuevamente volvemos a la nuestra. Sin duda, más allá de que se haya alejado del conocimiento histórico de las cúpulas, y que en este sentido yo les he hecho un recorrido bastante extenso. Hemos pasado por Roma, hemos pensado toda la evolución desde el mundo islámico y cómo este diseño empieza y termina desarrollándose en la península ibérica por varias razones. Los musulmanes tuvieron 7 siglos en la península, pero también llegó a estas tierras. O sea, esta cúpula, más allá de una historia accidentada y sísmica, también es parte de un pensamiento que de alguna forma los carpinteros que la construyeron intentaron mantener. Y creo que ese es el gran valor que tiene esa cúpula, que es recordarnos un espacio
que quizás no es lo que hoy pensaríamos bajo las lógicas de la Carta de Nara, a partir de la autenticidad de las estructuras, pero sin duda nos recuerdan de que eso era lo que se construía en Lima en el siglo XVII y que hoy por hoy ese patrimonio en madera lo desconocemos por razones sísmicas. Esto es un recuerdo de lo que pudo haber sido esa Lima, que principalmente para mí uno de los objetivos de mi investigación es poder presentarles de diversas formas cómo fue esa. Y recordar que no solo la historia de Lima es quincha, sino que también fue madera. Muchas gracias.